Bien. Lo que estábamos viendo ayer era la regla cóncavo-convexa. Entonces, las cosas importantes de acordarse acá, que son las más complejas, aparte de la regla, es que depende de qué lado se genera el movimiento, si el lado se genera de la superficie convexa o si el movimiento se genera de la superficie cóncava. Entonces no da lo mismo que uno diga, por ejemplo, que se va a mover la tibia sobre el fémur o que se va a mover el fémur sobre la tibia. ¿Ya? Si yo me refiero a que se mueve el fémur sobre la tibia, la regla es convexo sobre cóncavo. Si digo que la tibia se va a mover sobre el fémur, es cóncavo sobre convexo. Y de esa manera se aplica a todas las articulaciones, ¿ya? Incluso las que son silla de montar, las que son condiloartrosis, etc. Todas tienen o trabajan bajo un principio similar. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que como las articulaciones son irregulares, el punto a través del cual se va generando la rotación, en realidad no es propiamente una rotación, sino que es un punto de giro, es un punto móvil, porque las articulaciones son irregulares, como lo acabo de decir. Entonces, acá, en esta imagen de la superficie convexa, podemos notar que en el primer punto, la articulación se encuentra más o menos a ese nivel, la cóncava. Y en el último punto se encuentra a este nivel de acá. Entonces, si ustedes ven la distancia entre el punto de giro y la superficie cóncava, hay una diferencia, ¿ya? Más o menos para entenderlo de alguna manera. Las articulaciones, si bien quieren o tratan más o menos de funcionar como bisagras, con un punto de giro, ¿no es cierto? Ese punto de giro de la bisagra no es fijo. O sea, no es como que fuera un rodamiento perfecto que gira uno sobre el otro. No es así. Básicamente porque la superficie es irregular. Entonces van a haber partes donde la articulación va a estar en la superficie convexa, la cóncava sobre la convexa va a estar moviéndose. Y cuando haga el movimiento de giro de la palanca, que es el punto de palanca en el fondo, va a estar más cerca del punto de giro y en otra parte va a estar más lejos del punto de giro. Se va a ir moviendo en distintos puntos de desplazamiento. O sea, la bisagra o el punto sobre el cual se genera la palanca, el punto de rotación, es un punto móvil. Y ese punto se llama centro de rotación instantánea. ¿Ya? Aquí dice, o se refiere como moving axis, el eje de rotación móvil. Y eso se debe a que las articulaciones son irregulares. ¿Sí? O sea, no giran sobre un punto fijo, sino que van girando sobre distintos puntos o distintos lugares debido a la irregularidad de la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del fémur, los cóndilos tienen en la parte de adelante son más voluminosos, en la parte de abajo más planos, y la parte de atrás del cóndilo es mucho más voluminosa incluso que la parte anterior. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la tibia en este caso? Avanza sobre los cóndilos en la parte de adelante, después en la parte plana tiende a deslizar un poco y en la parte más posterior de los cóndilos tiene que empujarse hacia atrás. Pasa algo similar con el radio en la articulación radiocubital, ¿ya? Perdón, la radiohumeral. En la articulación radiohumeral, cuando tú haces la extensión de codo, primero se encuentra en una superficie que está mucho más pegada del centro de giro y después va a ir bajando y se va a encontrar con una superficie que está más alejada del punto de giro. Entonces eso hace que cuando tú extiendas el radio, además de producir rodar y deslizar, el radio tiene que descender respecto del cúbito, se tiene que alejar. O sea, hasta aquí, por darle una idea, esta es la superficie, estoy exagerando, el aparato. Entonces el radio está acá y después para poder colocarse acá tiene que hacer todo este movimiento. Entonces aquí va a estar el punto de giro muy cerquita, pero acá va a estar por acá. Entonces tiene que desplazarse sobre la otra superficie y eso va generando que la rotación no ocurra acá, porque aquí no puede rotar. O sea, yo no podría rotar aquí, ¿entiendes? Tengo que rotar ahí. Y eso hace que la rotación al punto de giro quede acá. No puedo hacer una rotación sobre esta superficie plana. Entonces cuando uno va viendo las distintas características de la superficie, dice, mira, aquí puedo deslizar, acá puedo deslizar, acá
puedo rotar, ¿se entiende, no? Y eso va haciendo que el punto de movimiento, el eje de giro que se genera de la palanca ósea sea distinta debido a las irregularidades de la articulación. Entonces, ese punto lo importante es que se llama centro instantáneo de rotación. Y se llama centro instantáneo porque va cambiando el tiempo. Entonces es instantáneo. O sea, en un momento está en un lugar, en otro momento está en otro lugar. Y las únicas articulaciones en las cuales el centro instantáneo de rotación tiene poco movimiento son las articulaciones que son más congruentes. Porque tiene una superficie que es casi perfecta, por decirlo así. O sea, mientras más esfera sobre concavidad sea la articulación, como en las trocoides, menor desplazamiento del centro de rotación debería haber. Aún así, en la mayoría de los casos hay, porque se permite cierta laxitud de movimiento. Este centro instantáneo de rotación, si presenta demasiado movimiento, nos da cuenta de una irregularidad en el comportamiento articular. O sea, no es normal que la articulación tenga un centro instantáneo de rotación demasiado variable. Lo normal sería que el centro instantáneo de rotación sea lo más estable posible dentro del rango articular. O sea, que se mueva poquito, como aparece acá. Eso es poco movimiento. Quiere decir que el movimiento está ocurriendo más o menos de una forma ordenada dentro de la irregularidad de la articulación. Pero si fuera un centro instantáneo de rotación demasiado móvil y que cambia de posiciones de forma errática, quiere decir que la articulación está teniendo un comportamiento inadecuado. Y eso es lo que nosotros en biomecánica denominamos inestabilidad articular. Esta es una definición desde el punto de vista mecánico, que es conceptual. Bien conceptual porque es más o menos a lo que se refieren los biomecánicos teóricos para poder describir estos conceptos. Entonces ahí tenemos una representación que dice que en la posición 1 el centro instantáneo de rotación está acá, en la posición 2 el centro instantáneo de rotación está acá, y en la posición 3 el centro instantáneo de rotación está acá. Entonces se va moviendo, va haciendo este desplazamiento. Claro, en el fondo es la manera en la cual te describe el punto que va teniendo de acomodación la articulación durante el rango de movimiento. O sea, se va acomodando y la palanca ósea de un segmento sobre el otro se va generando en ese punto de giro. Ese es como el fulcro. Entonces, el fulcro de la palanca que genera la rotación dentro del segmento osteocinemático es un punto variable. Y a medida que se va moviendo este punto, nosotros asumimos que para que se mueva el centro instantáneo de rotación, no solamente hay cambios en el movimiento de palanca osteocinemático, sino que tienen que haber movimientos artrocinemáticos. Y mientras más movimiento tiene esto, más asincrónico es el movimiento artrocinemático. Quiere decir que en algún momento la articulación tuvo que rodar, en otro tuvo que deslizar, después tuvo que rodar, después tuvo que deslizar. Si esto se mueve poco, quiere decir que hay poca diferencia entre el rodar y el deslizar. ¿Se entiende? Así llegamos a un punto en el cual, en el caso por ejemplo de las trocoides, casi el centro instantáneo de rotación no se mueve. Por lo tanto, en esas articulaciones prácticamente no hay rodar y deslizar, solamente hay giro. ¿Sí? Es lo que se describe en la persona. Bueno, esto es lo mismo de la regla cóncavo-convexa, entonces acordarse siempre que esto es lo más práctico para uno, es acordarse hacia dónde va el deslizamiento siempre. El deslizamiento te puede dar una guía respecto a la superficie cóncava hacia dónde se está moviendo el segmento. ¿Ya? Bueno, y que dentro del movimiento en general va a ocurrir que haya una sincronía también del rodar y del deslizar. La misma teoría, ¿no es cierto? Si rodar, acuérdense, esto al rodar tiene implícito un desplazamiento, entonces aquí estamos viendo un movimiento de superficie convexa, rueda hacia adelante, pero para no salirse de la articulación, ¿qué hace? Desliza hacia atrás. Si mezclamos estos dos movimientos, la articulación se comporta de forma normal. Ahora, como el centro instantáneo de rotación a veces es móvil, suponemos que hay algún grado de asimetría dentro de estos movimientos, que eso hay que describirlo articulación por articulación, ¿ya? Y mientras más irregular, más asincronía hay. Y el giro supone un centro de giro que es más o menos constante y poco variable.
¿Ya? Ahí está visto desde el lado de la superficie cóncava. Que la superficie cóncava en este caso rueda hacia adelante, él desliza hacia adelante, hacia el mismo lado. O sea, rueda hacia allá, desliza hacia el mismo lado y de esa manera no se desencaja de su posición, no pierde la irregularidad del movimiento. ¿Ya? Con estos dibujos queda como bien claro el comportamiento del rodar y el deslizar en términos generales. Entonces, si yo tomo la palanca desde ahí y la muevo, esto va a ser un punto de giro ahí, va a empezar a girar. Y si desliza al mismo lado, se mantiene en su posición. Ejemplo de la rodilla, esta es más o menos la biomecánica de la rodilla durante el movimiento de extensión. Tenemos la extensión de rodilla, va a rodar hacia adelante el fémur sobre tibia. El fémur rueda hacia adelante, al mismo tiempo que rueda hacia adelante en extensión, el fémur va a generar una rotación interna y junto con el rodar hacia adelante la superficie articular tiene que deslizar hacia atrás, la patela tiene que ascender y se va a traccionar el ligamento patelar y los ligamentos patelomeniscales. Y en flexión, bueno, aquí está visto lo mismo, la extensión, pero desde la tibia, la tibia lo que va a hacer es rodar hacia adelante, deslizar hacia adelante, la patela va a ascender y tenemos el mismo comportamiento del ligamento meniscal. Entonces, acuérdense ahí lo sencillo, que una vez después de que uno se lo aprende, si nosotros dijimos que en extensión el fémur deslizaba hacia atrás, la tibia ¿qué va a hacer? Va a deslizar hacia adelante. Hacen lo contrario siempre, entonces no tienes que aprendértelo dos veces, no es como que sea distinto hacia una y otro lado. Aquí lo que a nosotros nos importa de sobremanera es el deslizamiento. El deslizamiento es, por decir así, el movimiento que manda dentro de la regla para que nosotros tengamos una idea de hacia dónde se va a mover la articulación y que nos sirva a nosotros también para denominar la técnica, porque las técnicas de movilización y el comportamiento articular se describen en relación al deslizamiento, ¿ya? O sea, el deslizamiento es el que manda, ¿ya? Si se aprende el deslizamiento, luego lo puede sacar por lógica. Bien, entonces el centro instantáneo de rotación, que esto ya lo conversamos un poco. Es importante porque en una articulación que tiene un comportamiento normal, vamos a encontrar que el centro instantáneo de rotación tiene un desplazamiento mínimo. O sea, está moviendo la articulación, en este caso está explicando el movimiento de una vértebra, ¿ya? Está diciendo la vértebra de arriba respecto de la de abajo. Cuando la vértebra de arriba se mueve, puede ser flexión, extensión o inclinación, lo hace sobre un punto fijo, hace esto. Pero cuando hay un desplazamiento normal del centro instantáneo de rotación, la vértebra puede hacer esto, incluso en algunos momentos hasta se devuelve, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Eso es inestabilidad articular, lleva una representación clásica de un movimiento errático del centro instantáneo de rotación que va diciendo que la articulación dentro del movimiento va generando comportamientos irregulares y el centro instantáneo de rotación, o el punto sobre el cual se movía, es un punto más móvil de lo que era antes. Eso es lo que denominamos una inestabilidad clínica articular, una inestabilidad desde el punto de vista del movimiento del centro instantáneo de rotación, ¿ya? Ojo con eso porque en general en kinesiología nosotros utilizamos harto el concepto de inestabilidad, pero hay que ser como bien cuidadoso porque cuando tú dices que algo es inestable, lo que para un kinesiólogo es inestable, que quiere decir que el movimiento no se controla bien o que produce desplazamientos más allá de lo normal dentro del rango fisiológico. O sea, hay distintos niveles de inestabilidad. Ese nivel de inestabilidad primario, que es pequeñito, el médico normalmente lo entiende como que hay algo roto, porque para ti algo inestable, bueno, en este caso para los médicos, la inestabilidad es algo como que estuviera suelto, flojo, roto. Incluso si uno se lo dice al paciente puede ser como chocante. Usted tiene una inestabilidad, hay algo que se está saliendo, que se está rompiendo, ¿se entiende, no?
Entonces, ese concepto, como le digo acá, yo lo estoy utilizando desde la perspectiva biomecánica y no nos hemos adentrado en el análisis del concepto de inestabilidad porque los biomecánicos tienen distintos niveles de definición para distintos niveles de inestabilidad. Esto es una inestabilidad vista desde el punto de vista del mal movimiento articular. O sea, una inestabilidad sería que la articulación se mueve mal, pero no estamos diciendo que se mueva extremadamente mal, ni que se vaya a salir, ni que haya algo roto. Solamente que dentro de sus movimientos fisiológicos hay un desorden, una sincronía. ¿Ya? Lo mismo acá dice, estos son los centros de rotación instantáneos de cadáveres en una articulación que tiene degeneración articular, o sea, está dañada o tiene desgaste, versus una articulación normal. Aquí el desplazamiento del centro de rotación es mucho más irregular. Podríamos asumir aquí por decir así, la vértebra está haciendo flexión y extensión. Acá la flexión va a ser esto, flexión, después va a ser ahí la extensión, después va a ser acá la flexión. Entonces, en vez de hacer esto, hace un movimiento mucho más desordenado, mucho más extenso, que obviamente que va a generar o que va a verse propiciado por la degeneración articular y que también va a propiciar más degeneración articular porque el rango de movimiento dentro del movimiento va a ser mayor. O sea, una articulación que antes para moverse una cantidad determinada tenía que hacer un pequeño movimiento, ahora va a tener que hacer varios movimientos y más encima los va a hacer generando rodar, deslizar de forma sincrónica, van a haber desplazamientos, van a haber puntos de giro que van a generar presiones articulares anormales. O sea, la articulación va a hacer carga donde no debería ser carga. Para que se hagan una idea, centro instantáneo de rotación es distinto que yo, por ejemplo, si voy a hacer la inclinación hacia un lado o hacia el otro, haga la presión sobre mis pies o que la haga sobre el pie izquierdo o la haga sobre el pie derecho. Si coloco los dos pies juntos, suponiendo que esté el centro instantáneo de rotación, estoy haciendo la presión ahí. Si la hago en un pie al lado, estoy ahora presionando la otra parte. Entonces, podríamos imaginar un caso, por ejemplo, en el cual, si el centro instantáneo de rotación está más posterior o dentro del movimiento se mueve más hacia atrás y tiene una vértebra, se está cargando más en la parte de atrás de la vértebra o se está cargando más en la parte de adelante de la vértebra en vez de cargarse en la parte del medio. Que lógicamente siempre hay una parte del cuerpo que está hecha más para la carga que otras partes del cuerpo. Entonces, a medida que eso va generando puntos de inclinación distintos, va haciendo que en vez de moverse, por ejemplo, así, se mueva solamente así. ¿Entiendes? Es distinto que yo me mueva aquí a que me cargue solo sobre este punto y haga siempre presión en esta parte de acá. Ahora estoy haciendo presión al medio, ahora estoy haciendo solo presión al lado, o aquí, por ejemplo, estoy haciendo presión solo adelante. Se va a cargar en distintas partes de la articulación. ¿Entiendes? Varía. ¿Ya? Bien. El movimiento articular puede tener distintas características. Esto probablemente ya lo han visto, lo han conversado. Son los tipos de movimiento articular. ¿Ya? Vamos a tener movimientos en base a cómo se generan, cómo se producen, ¿no es cierto? De qué manera nacen estos movimientos. Y tenemos dos principales, uno que es el movimiento pasivo y otro que es el movimiento activo. El movimiento pasivo es un movimiento producido mediante la acción de fuerzas externas, tales como el peso, ahí falta una C, acción de elementos mecánicos, intervención de terceros o movimiento autoasistido, o sea que alguien hace la fuerza externamente para producir un movimiento dentro de la articulación. Ya lo han visto, ¿no es cierto? ¿No? ¿No han visto? Técnicas kinésicas o algo así. Movimiento pasivo, movimiento activo, ¿no? No mucho. Ya. Entonces, un movimiento pasivo es un movimiento en el cual la persona no está realizando ningún, digamos, movimiento por las palancas musculares o por efecto de la contracción de los músculos, sino que el movimiento se está generando por un medio externo. ¿Ya? Y el movimiento activo es aquel que se produce por las fuerzas propias del sujeto, en este caso de los músculos de la misma persona. ¿Ya? Y son movimientos que pueden ser apoyados por la aplicación de fuerzas externas, pero que tienen que tener un componente, ¿no es cierto?, de contracción muscular. ¿Ya?
sea, si yo le tomo el brazo a un compañero y se lo muevo yo, eso es un movimiento pasivo. Si la persona mueve su propio brazo es movimiento activo. ¿Sí? Ahí, después de eso, podemos encontrar un montón de variables. Movimiento pasivo asistido, o sea, activo asistido, movimiento autopasivo. Por ejemplo, yo podría colocar el brazo acá y sin hacer fuerza de mis músculos podría hacer un movimiento autopasivo, que yo mismo me provoco un movimiento pasivo. En vez de mover el hombro hacia arriba, puedo cargarme con el cuerpo hacia el lado. O puedo tomar una palanca y hacer que la palanca me cargue el brazo hacia arriba. Una polea. Es un movimiento autopasivo. ¿Ya? O podría hacer yo un poco de fuerza y ayudarme con el otro brazo. ¿Ya? Sería un movimiento pasivo asistido, ¿no es cierto? O activo asistido. Perdón, activo asistido. ¿Ya? También podemos encontrar movimientos accesorios. Los movimientos accesorios son movimientos que están dentro de la articulación y alrededor de los tejidos que son necesarios para el rango articular normal. Y no pueden ser realizados de forma voluntaria. ¿Ya? Son movimientos accesorios, es un movimiento que compone el movimiento articular, es parte del movimiento articular, pero que no está bajo un control, ¿no es cierto?, voluntario. Tú no lo puedes realizar, pero lo necesitas para que el movimiento ocurra de forma completa. Entonces, dentro de los movimientos accesorios tenemos dos tipos. Uno que es el movimiento componente. El movimiento componente es uno que acompaña el movimiento, pero que no está dentro de un control voluntario. Y aquí hay un ejemplo, que es la rotación de la escápula y la rotación de la clavícula que ocurren durante la flexión del hombro. Tú cuando elevas el hombro no piensas que estás controlando la escápula ni la clavícula, y de hecho nadie tiene control voluntario de la rotación clavicular. Yo no puedo decir, mira, voy a rotar la clavícula hacia atrás. No puedo. No tengo un músculo que me diga, oye, si trato de apretar el cuello, no me da. No puedo rotar la clavícula hacia atrás. ¿Sí? Pero la clavícula rota hacia atrás. El movimiento de la rotación de clavícula hacia posterior ocurre a partir de los 30 grados de elevación del brazo. Entonces, ese movimiento yo lo necesito cuando elevo el brazo, pero yo no lo puedo hacer por mí mismo, ¿se entiende, no? Yo no puedo tener los brazos al lado del cuerpo y decirle a la escápula que haga rotación hacia arriba. Yo no puedo estar acá y decir, quiero que la escápula rote hacia afuera. ¿Entiendes? No está bajo control voluntario, eso no ocurre. Lo que uno hace es producir el movimiento, y dentro del movimiento ocurre un montón de otros movimientos que no los puedes controlar, pero que van a suceder, y que si no sucedieran no generarían el movimiento ociocinemático normal. ¿Se entiende? O sea, yo no sería capaz de elevar el brazo si la escápula no rota hacia arriba, y no podría llegar tan arriba si la clavícula no rotara hacia atrás. O sea, si la clavícula no rota hacia atrás, lo más probable es que me quede bloqueado más o menos a esta altura. ¿Sí? Es un movimiento componente. Entonces aquí tenemos la misma rotación de la clavícula, que es una rotación posterior en la elevación del brazo por sobre los 30 grados de elevación de la clavícula. Quiere decir que cuando el brazo está a 120 grados de elevación, acá, con 30 grados de elevación de la clavícula empieza a rotar hacia atrás. ¿Ya? Y esa rotación es necesaria para que tú puedas llegar con los brazos hasta arriba. Pero no tienes cómo hacerlo de forma voluntaria. Lo mismo que ocurre con las carillas articulares en las vértebras, que cuando uno se agacha y se gira, lo que hacen es que, a pesar de que tú rotas hacia la derecha, las vértebras lo que hacen es que inclinan de forma relativa hacia el lado contrario. O, por ejemplo, si inclinan hacia la derecha, rotan hacia la izquierda. O sea, en vez de hacer esto, hacen esto y rotan hacia el otro lado. Tú no puedes controlar eso. O sea, tú no controlas. De hecho, nadie puede decir, oye, voy a mover L1 hacia la derecha. No está bajo control voluntario, e incluso dentro de ese movimiento tampoco hay control voluntario completo. Y el segundo movimiento accesorio es el juego articular. El juego articular es un movimiento que ocurre dentro de la articulación y está determinado por la laxitud de la cápsula articular. Este movimiento puede ser demostrado de forma pasiva, pero no puede ser realizado de forma activa.
¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo el juego articular es la capacidad que tiene la articulación de generar movimiento, ¿ya? Cuando tú la tratas de mover, porque tiene que ser de forma pasiva, ¿ya? Dentro de la posición en la que se encuentra y dependiendo de qué tan libre está la articulación en base a sus ligamentos y al resto de la estructura. Por ejemplo, en el caso del codo, cuando yo hago extensión de codo, parto, ¿no es cierto?, desde la flexión, voy a hacer la extensión, hago este movimiento, y en ningún momento la articulación, ¿no es cierto?, hace algún movimiento o debería hacer algún movimiento irregular, está ocurriendo el movimiento normal, va a haber un poco de valgo, el radio va a deslizar hacia atrás, voy a tener que el radio desliza hacia atrás, digamos, la articulación, el cúbito desliza hacia adelante, toda la actuación cinemática. Pero dentro de ese movimiento, si yo parara en alguno de los puntos de movimiento, en el rango articular, yo podría mover la articulación con cierto grado de libertad, ¿ya? Porque es un movimiento pasivo. Por ejemplo, a la mitad del rango, yo puedo hacer que el codo haga un desplazamiento hacia los lados. O puedo, por ejemplo, hacer otro movimiento que no le expropia la articulación, como la distracción. Estirar la articulación y ver cuánto se suelta dentro del rango. Y lo mismo en la extensión. En la extensión, yo, por ejemplo, todavía tengo un poco de movimiento hacia los lados, valgo o valgo. ¿Entienden? Ese movimiento que yo estoy buscando dentro del rango articular, que permite cierta soltura de la articulación, que solamente puede ser realizado de forma externa, es el juego articular. Y eso depende de la tensión cápsulo-ligamentosa. Quiere decir que, por ejemplo, lo que le dice la compañera ahora, si sus ligamentos y su estructura, ¿no es cierto?, capsular estuvieran demasiado tensos o la articulación demasiado comprimida, cuando la moví al final, le hice valgo vago, ¿no es cierto?, dentro del rango, le hice distracción, si eso estuviera demasiado tenso, habría menos movimiento dentro del movimiento. O sea, yo la trato de estirar la articulación en movimientos que no le son propios y me encontraría menos movimiento porque la articulación está más apretada. Eso es el juego articular. Y es una característica que tienen las articulaciones y que permite que tú puedas recibir las fuerzas externas dentro del rango articular. Por ejemplo, si yo estoy en el, no sé, voy corriendo y me caigo, me pego en el hombro. Al golpearme el hombro se va a mover. En este caso, si me pego de adelante hacia atrás, el hombro lo que va a hacer es que se va a querer salir hacia atrás. ¿Ya? Va a querer hacer una luxación, salir hacia atrás. Si la articulación está laxa, va a ser muy fácil que se mueva hacia atrás. ¿Entiendes? Pero si la articulación está dura y apretada, cuando me golpea, ¿qué va a pasar? Se va a mover poco, ¿cierto? Va a quedarse ahí mismo porque los ligamentos y lo demás están tensos. Entonces, esa característica que tiene, que es lo mismo que pasa cuando yo coloco la rodilla en el suelo y veo que la rodilla queda como suelta hacia el lado, eso es el juego articular. En cierta medida es como una medida de soltura de las articulaciones que se da dentro del rango y que se propicia a través de la ejecución de fuerzas externas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente y el paciente tiene mucho desgaste en la articulación y tiene los ligamentos tensos, tiene ligamentos que están fibrosados, rígidos, duros, cuando queramos buscar el juego articular, probablemente lo vamos a encontrar disminuido. O sea, una persona que es hiperlaxa debería tener más juego articular que una persona que es más rígida o más fibrosa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué debería pasarle, por ejemplo, a una persona hiperlaxa si alguien le da un golpe en el hombro cuando va corriendo? El hombro saldría hacia atrás, ¿no es cierto? Pero probablemente es tan laxo que no le cueste nada también después volver hacia adelante. O sea, lo voy a tomar, lo voy a volver a colocar. ¿Se entiende, no? Pero si fuera una persona que no es hiperlaxa y le pasa lo mismo y le llega el golpe, ¿qué le va a pasar? El hombro se va a salir hacia atrás y como todos los elementos cápsula ligamentosos están tensos, puede ser que hasta se rompa algo. ¿Entiendes? Porque no tiene capacidad de soportar movimiento. Está rígido, duro. Entonces, ¿qué va a pasar? Me mueven y se rompe. Y esa persona va a tener una abulsión, un esguince, y la otra persona probablemente va a tener un poco más de movimiento y eso le permite soportar más las fuerzas externas. ¿Sí?
En realidad es una dualidad, porque el que tenga una persona el ligamento más duro también le puede hacer soportar más fuerza externa, pero quizá le va a hacer soportar menos movimiento. En cambio, la persona que es más hiperlaxa va a soportar menos fuerzas externas, pero va a soportar más movimiento. ¿Entiendes? Si es hiperlaxo y la rodilla se le va hacia el medio, se movió 30 grados, no pasó nada. Pero una persona que tiene la rodilla rígida, dura, mueve 30 grados la rodilla hacia el valgo, se corta. ¿Entiendes? Probablemente en los dos casos va a necesitar distintas fuerzas, y eso lo vamos a explicar después con un gráfico que es el gráfico de Panjabi. El gráfico de Panjabi en el fondo explica que cuando tú tienes poca movilidad articular, la articulación se encuentra muy fibrosa, que eso depende del volumen de los ligamentos, o sea, qué tan gruesos son los ligamentos y qué tan tensos están. Normalmente tiene una especie de curva estrés de formación en la cual necesitas más fuerza, pero menos movimiento para llegar al límite del rango articular. También las personas que son más hiperlaxas necesitan menos fuerza, pero necesitas más movimiento. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a considerar dentro de la exploración articular. Más o menos para hacerse una idea, cuando uno quiere revisar el juego articular, hace más o menos lo que hice yo recién. O sea, toma la articulación y la mueve. Toma la articulación y voy a ver el juego articular del codo. Lo prueban con distintos compañeros, pero no estaban ahí compañeros que ustedes le hacen distracción o le hacen más robado dentro del movimiento, van a encontrar que está más laxo o menos laxo. O pueden tomar el hombro y ver si el hombro tiene más movilidad o menos movilidad, o puede hacer una distracción. Incluso hay personas que cuando hacen la distracción, por ejemplo en el hombro, se ve como si formara una cavidad, una especie de espacio dentro de la articulación, que en el fondo eso es que la articulación tiene mucho movimiento y como que succiona la articulación. O ejemplo de eso pueden ser los deditos. Si ustedes toman los deditos y tratan de mover hacia los lados, con movimientos que no son regulares, y eso se ve como que se suelta o está muy libre, tiene un juego articular. Si está rígido y duro, hay un juego articular. Entonces, la definición, acuérdense que es un movimiento que se genera de fuerza externa. Hay otro punto importante que se me había olvidado mencionar, que el juego articular nosotros lo encontramos dentro de los esquemas de movimiento más o menos en el punto entre el movimiento activo y el movimiento pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago, por ejemplo, con la muñeca dorsiflexión, estoy haciendo esto, activa, movimiento activo, lo hago yo con mi músculo, dorsiflexión de muñeca, llego hasta ahí. ¿Sí? Entonces, después de eso, tengo más movimiento que todavía me queda, o sea, hice la dorsiflexión hasta ahí, mis músculos logran tirar hasta acá, pero yo puedo ir con mi mano y ir un poquito más. Entonces, veo el rango y digo, mira, dorsiflexión de muñeca, 85 grados al ojo, 80 más o menos, 80-85. Llega hasta 80-85. Pero sobre ese movimiento que hago un movimiento pasivo ahora y llego como a 90, ¿sí? Más o menos 90. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Mi juego articular es más o menos para ese movimiento, de 5 o 10 grados. Entonces, si yo hiciera el movimiento activo, llego hasta ahí, después voy y tomo y no se mueve nada hacia atrás, no tengo juego articular. Entonces, el juego articular también puede ser medido o evaluado como la diferencia entre el rango activo y el rango pasivo. Y eso nos sirve, como les había dicho, para soportar fuerzas externas dentro del movimiento. Por ejemplo, que una persona que le duele la muñeca, quizás no le duele la muñeca al moverla directamente, no pensando en que sea un dolor de tendones ni nada, sino que un dolor articular de la articulación, le duele la articulación de la muñeca, mueve la muñeca, pero dice que le duele la muñeca cuando se apoya sobre la mesa. No, es que cuando apoyo la mano o cuando salgo de la piscina, ahí me duele la muñeca, y tú le evalúas y te das cuenta que el juego articular está restringido. Lo más probable es que le duela porque no tiene juego articular y la articulación ya llegó a su límite con el movimiento activo y está disminuido, ¿cierto?, la laxitud ligamentosa. Entonces le duele porque llegado a ese punto tiene que hacer tensión de los ligamentos en exceso para poder tratar de moverse más y ni siquiera lo duele. O sea, yo para poder hacer esto necesito el juego articular. Si no lo tengo, significa que los ligamentos van a estar sometidos a una sobretensión y perfectamente se pueden incluso dañar. O voy a estar haciendo compresión de otras zonas de la articulación que son anormales y que van a generar daño en los cartílagos y en los huesos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Lo mismo con la rodilla. Tú haces la flexión de rodilla y llegas ahí con la tibia. Pero si después tomas la rodilla y haces esto,
tiene una pequeña diferencia entre la activa y la pasiva, que es el juego articular. Entonces, si tú un día se te ocurre sentarte, ¿no es cierto?, en posición de, ¿no es cierto?, sobre las rodillas o algo, y no tuvieras ese juego articular que te permite un rango un poco más allá del activo, te va a doler la rodilla cuando hagas eso. No vas a poder hacerlo, te va a doler. Porque la articulación no se quiere mover más allá y duele, no lo permite, ¿no es cierto? Entonces, a partir más o menos de esa lógica, también podemos explorar la articulación y decir, mira, dependiendo del estado fisiológico en el que estás, la articulación puede estar normal o puede estar anormal. Y dentro de lo anormal, respecto de la cantidad de movimiento que tiene, podríamos clasificarla en articulaciones hipermóviles, hipomóviles o articulaciones bloqueadas, que no tienen movimiento. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo, mira, esta articulación tiene un movimiento normal, esta articulación tiene un movimiento anormal. Y si es anormal, es porque se mueve mucho, porque se mueve poco o porque no se mueve nada. Es una forma sencilla de explicarlo. Hay un montón de otras escalas, de hecho esta es como lo más básico, ¿no?, para que nosotros tengamos un par de conceptos respecto a cómo se mueve una articulación. Si el paciente, por ejemplo, tiene un paciente y ese paciente es hiperlaxo, ¿cómo sería eso? Sería hipermóvil. Porque hiperlaxo, los ligamentos, los tendones están sueltos, mueve su articulación, tú le haces pruebas de juego articular, le va a sobrar juego articular, lo más probable es que tenga mucho movimiento, sea hipermóvil, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que no necesariamente eso va a ser propiamente patológico dentro de la estructura del paciente. ¿Por qué? Porque quizás esta persona que es hiperlaxa, dentro de su hipermovilidad, tiene los movimientos normales para su hipermovilidad. Entonces, ahí el tema relevante es que si la articulación se mueve mucho, no necesariamente va a generar un problema clínico. Y quiere decir que le genere síntomas o que le genere lesiones. Porque si fuera por eso, todas las personas que son hiperlaxas tendrían lesiones o tendrían problemas a la larga, ¿no? Y eso no ocurre. Dentro hay cosas que dentro de ser hipermóvil o de ser hiperlaxo, hasta cierto punto te favorecen dentro de alguna actividad y no te va a lesionar más cosas. Ahora, sería anormal que tú, teniendo la movilidad normal que has tenido toda tu vida, un día tuvieras un E15, te doblaran una articulación o te pulsaran la articulación, y después de ese día en adelante, como te rompiste un ligamento o el ligamento no detiene o no le pone freno al movimiento articular y ahí quedas hipermóvil. Eso sería clínicamente mucho más relevante que una persona que toda la vida ha sido hipermóvil y que su cuerpo está acostumbrado a esa hipermovilidad. Hay que tener ojo con eso porque, a pesar de que ella habla de estados patológicos, entre comillas, depende si el estado patológico es estructural o es un estado patológico que ocurre, digamos, de forma realmente patológica, a causa de un accidente, un trauma o un proceso degenerativo. Eso es respecto al movimiento de la articulación, lo que hablamos recién. Ahora, respecto de qué ocurre cuando tú estás terminando de mover la articulación, ahí tenemos un concepto que se llama ENFI. ENFI significa sensación final. Está mal escrito, pero dice ENFI. ENFI, como feel de sensación en inglés. Entonces, ENFI significa sensación final. Y ese término es un concepto que lo que hace es describir la sensación que existe cuando tú estás llegando al final del rango de movimiento. Por lo tanto, todas las articulaciones van a tener una sensación al final del movimiento que es normal para ellas, que está dentro de lo esperado, y una sensación al final del movimiento que no está dentro de lo normal o que podría ser algo no esperable para esa articulación. Por ejemplo, si yo estiro el codo, yo sé que al estirar el codo tengo que sentir el contacto del cartílago del húmero con el cartílago del cúbito, ¿cierto? Que el choque del olecranon con la fosa recaniana, que da un choque de cartílago con cartílago. ¿Sí? Yo sé que cuando flexiono la rodilla tengo que sentir la tensión del cuádriceps
con el contacto de las masas óseas masas musculares del cuádriceps, o sea, del isquiotibial con el tríceps ural. Yo sé que eso es lo normal. Esa sería la sensación. La sensación es que tengo que sentir eso. Asimismo, si estiro la rodilla, lo normal es que yo sienta que hay un tope ligamentoso, que hay ligamentos que evitan que la rodilla se extienda más. Todas esas definiciones están descritas por varios autores, muchos autores, no es que haya uno más. Hay un montón de autores que describen distintamente. ¿Por qué? Porque las sensaciones finales tienen un carácter diagnóstico. Quiere decir que tú puedes diagnosticar de alguna manera cuál es la alteración de la articulación, o si la articulación está en condiciones normales, en base a cómo sientes que se mueve. Si yo, por ejemplo, tomo una articulación y siento que al final del movimiento está algo suelto, podría asumir, por ejemplo, que hay un ligamento roto. O si voy a estirar el codo y siento que antes de llegar al final del rango hay un tope duro, podría pensar que hay un osteofito, o que hay un pedazo de hueso, o hay un cuerpo libre en ahí. O si en la rodilla flexiono la rodilla y siento que hay un tope con rebote, podría ser que la persona tenga el menisco roto y esté con la rodilla bloqueada. ¿Okay? Entonces todo eso, en fin, tienen un carácter diagnóstico. Lo que vamos a ver ahora son solamente los fisiológicos y patológicos según la clasificación más general que existe. O sea, la más sencilla de todas las clasificaciones, porque las otras clasificaciones las vamos a ver a partir del próximo año, en tercero, cuando estemos haciendo kinesiología musculoesquelética. Y como les digo, hay varias, muchas clasificaciones. Hay más o menos, para que se hagan una idea, hay como 14 normales y como 20 patológicos. Entonces, ahora solamente vamos a hacer 3. ¿Ya? Y esas 3 son bastante sencillas, dicen básicamente que tú puedes sentir algo blando, algo firme o algo duro. Nada. Entonces, blando es todo lo que es blando, firme tiene una pequeña tensión al final del movimiento y duro es un contacto más o menos abrupto, firme, no sé, pero más que firme. ¿Ya? Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en contacto óseo, contactos cartilaginosos, por lo general en ese tipo de circunstancias. El firme, por lo general, como digo, no son reglas absolutas porque aquí tú puedes encontrar un tope de menisco, hay un montón de... Para cada articulación hay una descripción específica. Pero el firme, por lo general, lo utilizamos para describir un tope de carácter ligamentoso. ¿Ya? Y el blando, por lo general, está dado por contacto de tejidos blandos, que pueden ser músculos, tensión muscular, puede ser contacto de masas musculares, o cosas por el estilo. Es como lo más general. ¿Ya? Entonces, ahí es una cuestión casi de lógica. Yo, si hago la flexión de codo, no debería tener un tope duro, ¿no es cierto? La flexión de codo, la normal, es el contacto de las masas musculares del bíceps con las del antebrazo. Eso es lo normal, que siempre nosotros vamos hablando. Ahora, si hago un poco de rotación externa, voy a hacer ahora un contacto entre el radio con la cosita radial y ahí probablemente sienta un tope duro. Choca el cartílago de la fosa radial con el radio. Ahora, si lo evalúo una persona que tiene más músculo que yo no tengo mucho músculo, por ejemplo, un fisicoculturista o alguien que haya hecho pesa, va a tener más músculo, entonces cuando haga la misma inversión va a sentirlo más blando. Eso va a variar también dependiendo de ciertas características de las personas. Lo normal es lo que nosotros deberíamos esperar para esa persona. Entonces, cuando me preguntan qué es lo normal y qué es lo anormal, lo normal es lo que yo debería esperar para esa persona, para esa articulación. Una cuestión de lógica. Si yo, como le digo, estoy evaluando a una persona que es físico-culturista, que tiene así un bíceps, debería sentir un tope blando dentro de la flexión. De codo. ¿Ya? Y si no, por ejemplo, si una persona muy delgada, perfectamente podría sentir un tope duro al final de la flexión, por el tope del radio de la flexión. Entonces, es lo normal, sí, para esa persona. Sería anormal que yo sintiera, por ejemplo, un tope duro antes del final del rango, que llegue